Hoy con un programa importantísimo en el mundo religioso. En la regla de 8, la incidencia del espiritismo, o mejor dicho, al mundo espiritual, a ese espacio espiritual que representa un papel fundamental dentro de nuestra regla de 8, ya que ellos personifican la visita de los seres queridos a este espacio terrenal. Soy Carlos Pérez, Olo Patalao Chanicú, Aqua Rumila y Rosofun y Fache Biomo. Bueno, vamos a empezar, pero antes te invito a suscribirte a mi canal, regálame un like y activa la campanita para que te llegue la notificación. El mundo espiritual es un mundo muy amplio, no solo abarca la regla de 8. Ahora bien, vamos a tratar de definir el mundo espiritual dentro de la regla de 8 o en la religión yoruba, comenzando principalmente con definiciones básicas, como por ejemplo, algo que siempre cotidianamente nombramos, es la palabra Egun o Egungun. Si nos vamos al significado literario de la palabra dentro del vocablo yoruba, Egun y Egungun se está refiriendo a la osamenta de un ser humano, es decir, de un ser humano que haya muerto. Sin embargo, nosotros lo utilizamos para definir la presencia espiritual de un ser. Lo importante es la esencia. Egun son todos aquellos espíritus que de una forma u otra representan nuestros ancestros. Es importante destacar que toda persona tiene su propio cuadro espiritual, como son los espíritus familiares, espíritus de allegados, espíritus de amigos, espíritus que vas adoptando en el camino y desarrollo de tu vida y espíritus afines a la religión a la cual perteneces. Dentro de tu cuadro espiritual siempre van a haber estos tipos de Egun que pertenecieron de una forma u otra a esta religión. Lo más lógico es que todo aquel participante de esta religión debe pasar por un proceso de investigación espiritual. Esto lo realizan las personas que se dedican al espiritismo, bien sea de mesa, bien sea por posesión de un medio. Lo importante es, desde cualquier punto de vista, que esa investigación sea dada para cada uno de nosotros y entender quiénes nos acompañan en la tierra. En este plano terrenal en los cuales nosotros vivimos, tenemos que apoyarnos en la sabiduría y la inteligencia de aquellos ancestros que ya pasaron por el mismo proceso, o peores o mejores que lo que estamos pasando nosotros. Es por ello que siempre digo, apoyémonos en los muertos para poder vivir entre los vivos. Dentro de la regla de 8 existe lo que conocemos el espiritismo de mesa. Esta es una costumbre que se viene realizando a través de muchísimos años para de una manera u otra equilibrar lo que la religión yoruba tuvo que transformarse dentro de las tierras cubanas. Porque el principio fundamental de rendirle homenaje a los espíritus, de rendirle homenaje a nuestros antepasados, de organizar nuestro cuadro espiritual, viene dado a que necesitamos siempre la bendición de Egun, la bendición de los espíritus, para poder dar cualquier paso en nuestra vida, sea como sea que lo haga. En Venezuela existe el culto al María Leonza. Si yo pertenezco a un espacio geográfico como es Venezuela, mi padre nació en Venezuela, mi madre nació en Venezuela, todo este cuadro espiritual que yo puedo poseer, obviamente, no solo va a ser de Venezuela, pero su mayoría va a pertenecer a los cultos venezolanos, o por lo menos a nuestras descendencias venezolanas. Igualmente pasa en Cuba, igualmente pasa en España, igualmente pasa en México. Entonces esto quiere decir que cuando tú vayas a hacer una misa espiritual e investigar tu cuadro espiritual, no podemos dejar por fuera, es que no puede estar por fuera todos esos muertos, todos estos espíritus que pertenecen a tu cultura. Pero ¿son los únicos espíritus que pueden estar en tu vida? No. Puedes tener espíritus por descendencia, por ejemplo, religiosa, que acompañan a tu madrina y de una forma u otra también te protegen a ti, espíritus que pertenecieron a esta religión, que dejaron sus huellas en esta religión y que en determinado momento te acompañan, reuniendo así categorías de espíritus alrededor tuyo. En la regla de 8 es tan importante el mundo de los Egun como el mundo de los Orishas. Reconocemos una frase muy importante en nuestra religión que se llama Ikulo Biocha, el muerto parió santo. Recordemos que todos los orichas en determinados momentos son oricha Egun. De hecho, hay una separación importantísima entre oricha y oricha Egun. ¿Qué significa esto? Que aquel oricha, para convertirse en oricha, para ser elevado a las etapas de oricha,
tiene que pasar un proceso, y el primer proceso que debe pasar es que debe morir. Oricha se define como aquel que nació en la tierra y muere en la tierra. Pero hay una transición que es muy importante. Esa transición es la transición de Egun a Oricha, que nunca se va a perder. Ese espacio de Egun queda representado en él. Muchas veces has escuchado, siendo caballo, se puede subir tranquilamente con Changó, pero también está abierto a ser en determinado momento parte del mismo canal. Estas personas lo llamamos medium, pero en el caso de nuestra religión son personas que están capacitadas, preparadas para recibir la irradiación de un oricha. También estas personas normalmente se logra ver que tienen un gran espectro espiritual abierto, lo que llamamos nosotros personas que son materia, que son afines también a los Egun, no solo al oricha. Muchas personas que bailan para un ocha también practican la parte espiritual, porque es un canal muy amplio que los lleva a los dos a la par. Todo oricha, al convertirse en ocha, deja la huella espiritual. Esta huella espiritual representa, ejemplo, al Changó antes de ser oricha, pero después de morir. A Ollá antes de ser oricha, pero después de morir. Quiere decir que dentro del mundo espiritual entra con mucha lógica decir que Ikulo Biocha, el muerto parió santo. ¿Por qué? Porque a partir del proceso de ser Egun es que puedes pasar al proceso de ser oricha. Eso pasa con los orichas. Entonces, cada vez que escuches Ikulo Biocha, acuérdate de esto. Es la parte espiritual o la parte del Egun que representa a el Ocha. Podríamos llamarlo Ochaekun. En pocas palabras, hablar de Egun, hablar del mundo espiritual, tiene que obligatoriamente englobar, en el caso de la regla de Ocha, a todo. Así es que las personas preparadas para realizar las misas espirituales logran orientar a los iniciados basado en la experiencia vivida por dichos espíritus. Entonces quedamos claros que cada oricha tiene su representación no viva, que de una manera u otra podemos llamarlo el espíritu original que dio el camino al oricha. Es por eso que vemos que cuando tú vas a ser santo, lo que llamamos cariocha, lo que consagrarte en tu ángel de la guarda, siempre vas a tener que pasar obligatoriamente por una misa de investigación espiritual. Ya te dije al comienzo. Si quieres la haces de mesa, como tú quieras que la hagan, siempre y cuando haya un proceso que se debe respetar, porque por eso se llama regla de Ocha. Y tiene que existir una coronación espiritual antes de una coronación de un Ocha. Por lo que ya les expliqué, Ikulo Biocha, la representación espiritual del Ocha que dio paso a ser oricha. No es capricho, no es invento, no es locura, es fundamental pasar por el proceso de investigación espiritual como coronación espiritual para poder alcanzar la coronación o la iniciación en los orichas o en la ocha. También existen orichas encargados de todas estas representaciones de Egun, como lo es, por ejemplo, Orun, un oricha Egun, con un poder importantísimo por el cual podemos nosotros rendirle homenaje a los diferentes tipos de etapas de Egun que existen. En nuestra religión tomamos en cuenta los Egun de la siguiente manera. Los Egun Ara, que son aquellos Egun que tienen afinidad consanguínea contigo. Egun Ore, normalmente los Egun Ore son aquellos amigos, conocidos, amistades. Egun Ori, o podemos verlo también como Egun Chebo o Egun Eleni, son aquellos Egun que te acompañan desde tu viaje celestial. Es decir, te representan y te acompañan desde el cielo a la tierra y están para enseñarte, orientarte y protegerte. Egun Merilaye, los Egun de los puntos cardinales. Egun Nile, Egun que por trascendencia, por espacio, viven en la casa donde tú resides, que no necesariamente son afines contigo, pero son afines con el Nile. Egun Buruku, estos Egun que son enviados para el daño, para maldades. Existen muchas categorías de Egun. Lo importante es entender desde un punto de vista que Orun es ese capataz que reúne de una manera u otra o controla toda esta cantidad de ego. Eso se justifica en Ojuani Bosazo, cuando Agu Arufin tuvo que sacrificarse y convertirse en Irumole para lograr
traer a Orun para que pueda controlar estas espiritualidades que traían problemas en la comunidad o en el pueblo donde estaba. Orun es una entidad entregada, es un oricha entregado por los Babalawo. La religión Yoruba existe en la sociedad de Orun también. Esta sociedad es muy cerrada, muy estricta, extremadamente estricta. Se dice que cuando se van a empezar los ceremoniales de la sociedad de Orun, todo aquel que no pertenezca a dicha sociedad y las mujeres deben resguardarse en sus hogares. Para ello ellos avisan, ellos deciden, incluso a la hora de fallecer un familiar, todo el proceso que debe pasar el familiar para ser recibido en el cielo. Ellos, sus características son muy parecidas a las características de nosotros con respecto al llamado a Orun. Fíjense que aquí hay una tradición que hace muchísimo tiempo que no se practica, que es cuando se utiliza la cuerdita con el pescadito y se crea un sonido para llamar a Orun. Eso representa el bravido del búfalo, animal que es en la sociedad de Oro sagrado y que representa la fuerza de esta consagración. Por supuesto, nosotros veneramos a Orun de diferentes formas, bien sea con cantos ceremoniales, los reciben solamente los hombres, y por iretellero, en el caso de las mujeres, no pueden estar presentes en el momento de la conversación entre el Agwo y Orun, o mejor dicho, deben virar la espalda. Esto pasa por este Odun iretellero, donde una hija de Ochun, para no decir que fue Ochun, entró al recinto donde se le rendía Manforibale a Orun, rompiendo la petición más importante de Orun, era que las mujeres no tuvieran interacción con él. La mujer debe virar la espalda cuando se le da Obi a Orun, para así evitar que ella caiga en la misma desgracia que cayó la hija de Ochun en el Odun iretellero. Oro es muy complejo. Este oricha es muy poderoso, extremadamente poderoso. El Babalawo, mediante diferentes tipos de ceremonias que recibimos, no somos canales espirituales. Es decir, no nos transportamos, no pasamos Egun, no, lo que llamamos no pasar muertos, pero eso no nos excluye de que exista irradiación de diferentes tipos de Egun, normalmente pertenecientes a los Odunes de Ifá. Egun que de una manera u otra en el Odun que pertenezca al Babalawo tuvo una interacción con el Oricha y el Ocha para alcanzar un equilibrio o resolver cualquier tipo de situación. Es allí donde vemos que la capacidad del Babalawo es aumentada al 100% y puede lograr a través de esto grandes interpretaciones para el mundo religioso que lo acompaña. Sabemos que existen los médiums, personas que tienen comunicación espiritual. Pero ¿de dónde viene este proceso? ¿Por qué unos sí y por qué otros no? Esto hay que explicarlo partiendo del punto de nuestra cultura religiosa. Si tomamos en cuenta el momento de nuestro nacimiento, cuando existe la expansión en nuestro cuerpo, ¿qué expansión estoy hablando? Cuando naces, te dan la nalgada, tomas ese primer aliento de vida que se aloja en los pulmones, esa expansión da el comienzo y el principio de una entidad espiritual dentro de ti, la cual puede estar bastante avanzada para convertirte desde que eres pequeño en un medio o en un canal espiritual. Por eso es que podemos conocer personas que desde pequeñas tienen un sentido espiritual muy amplio, el cual va desarrollando a través de los años. Pero esto no termina ahí. Tu Ori tiene subdivisiones. Hay una división específica que tiene mucho que ver con el mundo espiritual que se llama Ipakwo. Otro conoce como Echun Ipakwo. Pero Ipakwo, uno los ubicamos aquí en la nuca, pero en realidad el lugar donde se ubica Ipakwo es en la parte trasera de la cabeza, exactamente cuando tocas aquí el frente, la parte de frente la parte del frente, y pasas una línea por la sien. Cuando terminas atrás, ese es Ipakwo. Sé que muchos están acostumbrados a decir que Echun Ipakwo es aquí en la nuca. Se lo respeto, solo escuchen esta teoría. ¿Qué se ubica en Ipakwo?
el cerebelo y una parte del cerebro encargado de la visión. Cuando tú tienes esta parte desarrollada, tú puedes tener una visión más allá que la tiene cualquier persona. Es decir, aquellas personas que visualizan un futuro, el espectro espiritual, aquellas personas que visualizan lo que otros simplemente no van a lograr ver. Es de allí y nace en Os Beate cuando dice que se une la parte espiritual con la parte material, estos dos puntos, y crea dislocación en el cerebro, que es una guerra que ocurre a los que tienen el Odum Os Beate. ¿Qué te hace a ti especial? ¿Qué lo hace a usted especial para trabajar la parte espiritual? Primero, el nivel de preparación espiritual que tengas, que es importantísimo. Segundo, tu misión en la tierra. Veámoslo de esta manera para que sea más sencillo. ¿Qué espíritus nos acompañan a nosotros? Si hablamos de la reencarnación, entonces tenemos que entender que ese alma se va y regresa y se vuelve a ir. ¿Cierto? Lo que quiere decir de que hay un punto que no va a haber reencarnación, sino elevación. Vas a reencarnar según las veces hayas cumplido tu misión en la tierra. Eso es lo que entendemos por reencarnación. Sé que muchos me van a brincar que la reencarnación no existe, pues sí existe. Y en nuestra regla de Ocha existe. Y en la religión yoruba existe y requete existe la reencarnación. Entonces, en ese proceso que tú mueres, subes, vuelves a bajar, vuelves a subir porque te tocó reencarnar, no hiciste las cosas completas, vuelves a reencarnar hasta que cumplas unos ciclos necesarios para poder pasar diferentes espacios, 7 espacios que existen, espirituales, de hecho nosotros estamos en uno, este es el cuarto. Cuando subes y reencarnas, ese espíritu dejó una huella. Esa huella que dejó fue lo que hizo en la tierra. Por ejemplo, mi padre dejó una huella, pero puede ser que mi padre haya reencarnado. Vamos a suponer que reencarnó en un hijo mío que se parece muchísimo a su abuelo. ¿Qué tenemos que venerar? ¿El espíritu de mi papá en mi hijo o el espíritu de mi papá en su huella espiritual, lo que dejó su doble espiritual? Se supone de antemano, fíjate lo que te voy a decir, se supone de antemano que el guía más importante espiritual en mi hijo, ¿quién va a ser? Mi papá, su abuelo. Sí, pero es que encarnó, sí, pero su huella espiritual quedó. Esto lo conocen los yorubas por lo menos como Ekbe. Existe Ekbe Orun y Ekbe Aye. Pero como yo no les voy a hablar con este idioma, vamos a hablar como es. Existe un espacio en el cielo y un espacio en la tierra. En dicho espacio hay comunidades. Yo existo en la tierra y al mismo tiempo existo en este espacio, que ya le hablé que se llama Ekbe Orun. Pero bueno, existo en este espacio. Es decir, paralelamente, mi presencia espiritual está fiscalizando lo que yo debo ser en este espacio. Es por ello que hay personas que en el espacio en Ekbe Orun son reyes. Cuando están en Ekbe Ye, su comportamiento es de masa y de pueblo, es de reyes. Todo lo que te acompaña, la comunidad que te acompaña o las personas que te acompañan en el otro espacio, siempre buscan recordarte quién tú eres para que te comportes y mantengas esa conducta en la tierra. En pocas palabras, esos espíritus familiares, espíritus de personas llegadas, espíritus X, Y o Z, cualquier cantidad de espíritus que existen en el otro plano, no son más, para mi parecer, que los espíritus que veneramos o nuestra parte que veneramos para que nosotros estemos bien.
Debe existir ese equilibrio. Y estas misas espirituales y todo esto va en el mismo sentido. Mantener un equilibrio entre los dos espacios. ¿Por qué debes mantener el equilibrio entre los dos espacios? Porque tú no puedes ser distinto en Orun y distinto en la tierra. De hecho, vamos a suponer, en el cielo eras rey, pero aquí te metiste a delincuente. Te supervisa tu otra parte espiritual, y lo que lo acompaña, tu parte espiritual, se da cuenta que tú estás perdido y empiezan a haber tropiezos en tu vida hasta que mueres porque estás fuera del camino predeterminado en tu doble espiritual. Todo lo vamos a tener, todos tenemos ese doble espiritual. Por eso hay personas que están más preparadas en el mundo espiritual que otras, porque su EB está en mejor equilibrio. Cuando una persona puede saber lo que va a suceder antes de tiempo, no es más que la información que ya conoce en el otro plano espiritual y sus acompañantes en dicho plano. Sencillo, para no confundirlo. Y si lo vemos como impori, son dos personas caminando en un plano. Tú, el de arriba, tu doble espiritual. Si yo camino distinto, dejas de tener ese doble espiritual y por ende empiezan a pasar procesos en tu vida negativos. Es por ello que cuando tú rindes homenaje, cuando tú lo rindes en la tierra, se lo estás rindiendo a este espacio, para que este espacio siempre esté equilibrado. Eso es fundamental. Eso lo vas a conseguir cuando escuches el culto de B, la consagración es B, todo eso se trata de esto, se trata de tu doble espiritual y el equilibrio que debes sentir. Es aquí la importancia de por qué tenemos que rendirle siempre manforibales a nuestro mundo de Ecom, al mundo de los espíritus. ¿Cuál es nuestra comunicación con ese mundo? La sombra. Nuestra sombra es la que lleva el mensaje, es la que dice qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Es la que nos fiscaliza. Es por ello que una de las características de los cultos a los espíritus, de los cultos a Ecum, de los cultos a Orun, es la oscuridad con la guía de las velas, con la guía de la Itaná, que hace reflejo, los reflejos de las sombras de las personas que están participando. Es muchísimo más profundo. Vamos a dejarlo hoy hasta aquí. Espero que le haya servido. Espero de que esto lo haya ayudado a entender varios procesos. Sin embargo, en cualquier momento, de ser posible, continuamos con este tema. Y Boriboya y Bocheche.